Le agradezco muchísimo al presidente del Senado que esté en el estudio de directo, Martí Batres. Presidente, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias, Nacho Lozano. Y gracias al Grupo Imagen, estoy aquí a la orden. En primer lugar, su impresión, presidente, por las imágenes que estamos mostrando en estos momentos sobre esta explosión de un ducto en Hidalgo. ¿Qué impresión le da? Pues es terrible, tiene que ver con todo este problema del robo de combustible, del huachicoleo. Al parecer aquí se ha juntado todo porque por un lado se dio esta explosión, por otra parte está el robo de combustible y llegó la gente para llevarse combustible, y por otra parte se da este accidente terrible. Ahora eso se da en el marco también de los sabotajes que ha habido de parte de quienes organizan este saqueo del combustible. Creo que hacen bien los funcionarios federales en señalar que se están tomando medidas inmediatamente para atender a las víctimas, que eso es lo fundamental, la parte humanitaria, y aparte para controlar el incendio y apagarlo. Por otra parte, creo que esto indica que ha sido muy importante el combate a este fenómeno. Y nuevamente la responsabilidad, ¿no?, de los ciudadanos, es decir, a pesar del riesgo que representa ver, y compartíamos las imágenes a nuestro auditorio, presidente de directo, estas imágenes, ver a hombres y mujeres de todas las edades acercándose con bidones, con barriles, con cubetas para llevarse el mayor combustible posible, robárselo, tomarlo, arriesgar su vida. Es importante seguir haciendo este llamado a la gente a que no se meta a este robo de combustible, a que no se acerquen a los ductos donde hay fugas, donde ha habido sabotajes, donde hay perforaciones, donde hay incrustaciones de llaves para extraer el combustible. Se tiene que acabar este fenómeno del saqueo de combustible, y ahora, bueno, después de estos lamentables acontecimientos, hay que redoblar el llamado a que la gente en general no se meta a este robo de combustible, que las comunidades se mantengan al margen de estas situaciones para que se permita a la autoridad rescatar toda la infraestructura, los ductos y nuestro combustible, que es el combustible del país. Finalmente, este es el combustible que se envía a través de las instalaciones de una empresa de la nación, que es Pemex. Muy bien, bueno, más adelante voy a regresar directo a lo último en información en la toma clandestina, pero pues bueno, quería aprovechar, senador, que estás aquí con nosotros en el estudio para poder pues decir algo, tu opinión acerca de estas lamentables, estas dantescas imágenes que estamos reportando directo esta noche. Pero bueno, regreso a la historia del día de hoy, a la historia política que tiene que ver con el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Decía yo, rindió protesta hoy en la Cámara Alta, tú le tomaste protesta. ¿Qué decir del momento que representa la llegada de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República? Bueno, de hecho, en el Congreso de la Unión se está viviendo un momento de discusión sobre temas de seguridad y justicia. Se hizo una reforma, se aprobó una reforma en el Senado, después en la Cámara de Diputados, para ampliar la utilización de la figura de extinción de dominio y se puedan recuperar bienes producto de la corrupción, del robo de combustible, por ejemplo. Esta reforma ya está en los congresos locales. También se hizo en el Senado, se aprobó en el Senado una reforma para que se vuelvan delitos graves y no alcancen libertad bajo fianza conductas como la corrupción, el fraude electoral, el robo de combustible. Y sobre todo que haya consecuencias, senador, perdón por interrumpirte. El feminicidio. No, porque habrá reformas, habrá artículos, habrá leyes, pero consecuencias no hay. Impunidad sí, que haya consecuencias, porque si no nos vamos a llenar de leyes, ¿no? Pero tiene que ver con esto. En parte la reforma que se está haciendo, el artículo 19, tiene que ver con la crítica de una parte de la sociedad de que ahora hay una puerta giratoria y los delincuentes entran y salen nada más. Entonces se están convirtiendo en delitos graves varios, para que no se pueda alcanzar bajo fianza, para que no alcancen fianza quienes se incurran en este tipo de delitos. Bueno, entonces tiene que ver también con los instrumentos para impedir la impunidad.
Aparte de estos dos temas, está el tema de la Guardia Nacional, que se abordó recientemente en la Cámara de Diputados, y luego está el tema de la Fiscalía General, que acaba de abordarse y resolverse en el Senado de la República. Ese es el primer fiscal general. Desde el 2014 está la figura de la Fiscalía General en la Constitución y no se había podido aterrizar por falta de acuerdos. Ahora ya se aterrizó y tenemos un fiscal general. Eso nos va a permitir pues tener más instrumentos para la lucha contra la delincuencia y para la seguridad pública de la ciudadanía. Hubo protestas a propósito de crítica de buena parte de la sociedad, en este caso de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil organizada, de ONGs, de un fiscal a modo, de un proceso que fue una finta para hacer esto que resultó un pase automático. Bueno, se han oído muchas cosas, sin embargo, este es el esquema constitucional que tenemos y no fue aprobado por la actual mayoría, sino en otras circunstancias, fuerzas políticas que constituían una mayoría en las anteriores legislaturas son las que aprobaron este esquema constitucional. Es un esquema constitucional en el que es el Senado el que nombra al fiscal, no es el presidente de la República. Finalmente el Senado hace una lista de 10, esta lista de 10 se aprueba por mayoría calificada de Pero 2/3 critican la partes. cercanía de los integrantes de esa terna, particularmente del que finalmente fue nombrado, Alejandro Gertz Manero, de Bernardo Batis, al presidente de la República. Pero finalmente es la decisión del Senado y no es la decisión de una fuerza, es la decisión de 7 fuerzas políticas representadas en el Senado de la República, tanto la aprobación del listado de 10 como la designación del fiscal. Y por otro lado también estamos hablando de personalidades que se presentaron, diversas personalidades de alto perfil, quienes compusieron la terna que finalmente envió el Ejecutivo el día de ayer, pues son personalidades de alto perfil, no se puede negar su trayectoria, su capacidad, su preparación. Yo creo que fue una buena terna. Y el Senado hizo una buena selección. No olvidemos que el Senado seleccionó a 10, de esos 10 el presidente seleccionó a 3 y de esos 3 el Senado designó al fiscal. Entonces, ¿no fue simulación, no fue finta? No, pues es el procedimiento que marca la Constitución. Dice Gustavo de Hoyos, dirigente de Coparmex, fue un engaño a la democracia. ¿Por qué? No sé, te estoy comentando lo que dice el líder de Coparmex, pues ¿qué le respondes? Habría que preguntarle a él por qué dice eso, ¿no? Finalmente, como te digo, es el procedimiento que está marcado en la Constitución y se cumplió punto por punto dicho procedimiento y es la decisión que ha tomado el Senado de la República. Te voy a decir una cosa, es una decisión que toman las bancadas o con los votos de las bancadas de Morena, el PES, PT, Movimiento Ciudadano, el PRI, el Partido Verde Ecologista, entre otras bancadas. Y son 7 bancadas las que toman esta decisión. Okay. La bancada y el PRD. Todas estas bancadas votaron a favor. Es decir, estamos hablando de un consenso muy amplio. No es la decisión de la bancada mayoritaria, es la decisión de todas las bancadas menos una. Entonces, la del PAN. Menos el PAN, salvo el PAN, las otras 7 bancadas representadas en el Senado de la República votaron a favor de esta propuesta. No veo yo dónde esté la antidemocracia. No sé, bueno, tú le estás respondiendo pues al líder de Coparmex. No veo dónde esté la antidemocracia, si es una decisión tomada por el 80% del Senado de la República y además en aplicación estricta de lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo no veo que haya habido un incumplimiento democrático, es la mayoría la que está tomando esta decisión. Podemos discrepar con la decisión o no, pero finalmente es una decisión democrática, es una decisión de amplia mayoría. Ahora, presidente, seguramente has leído las reacciones y sobre todo las críticas de esto que llaman ahora primor. Parte de los grupos parlamentarios que citas incluyen al PRI, al que señalaban durante meses como la mafia en el poder. Decían, ¿qué es esto? ¿Es amor? ¿Qué es? Sacan la Guardia Nacional, se ponen de acuerdo para el fiscal general. ¿Qué respondes a estas críticas? Lo mismo en la Guardia Nacional que se aprobó ahora en la Cámara de Diputados, participaron 5 fracciones parlamentarias. O sea, no es amor con el PRI. Pues es un acuerdo de 5 fracciones parlamentarias. Además, creo que hay una contradicción en lo que se dice,
Por un lado se critica que si Morena toma sola las decisiones y por otro lado cuando hay acuerdo con otras fuerzas políticas también se hacen críticas. Bueno, yo no veo cuál es el problema. Se tomaron decisiones con diversas bancadas parlamentarias que tuvieron la disposición de tomar las decisiones. Ojalá hubiera sido con todas, hubiera sido todavía mejor. Ojalá también se hubiera tomado la decisión con el PAN, con el PRD y con Movimiento Ciudadano en el caso de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados. Ojalá hubiera sido un consenso pleno. No obstante, fueron 5 grupos parlamentarios los que coincidieron en este punto de la Guardia Nacional. Creo que es absolutamente legítimo y tampoco habla de una alianza que se haga entre Morena y el PRI. Es decir, finalmente esta es una coincidencia en un punto específico. No fue una negociación, fue una coincidencia, dices. Pues, hay muchas especulaciones. Se decía hace unos días que iba a haber un bloque encabezado por el PRI y el PAN en contra de todas estas iniciativas que se están discutiendo ahorita en el Congreso. No sucedió, ya ves que es especulación. Ahora, el hecho de que haya habido bancadas que tenían discrepancias con la iniciativa que se estaba discutiendo y que finalmente llegaron a acuerdos, yo creo que es positivo, es bueno, es parte de la democracia. Qué bueno que hay acuerdos con diversas fuerzas políticas, nosotros los hemos impulsado. Y tú has sido muy crítico del PRI, ¿qué decir de estas idas juntos? Y hemos dicho que qué bueno que haya coincidencias con unos, con otros o con todos. Es importante porque si no, no salen los acuerdos. Son reformas constitucionales que necesitan las 2/3 partes de los votos. Ahora, yo como presidente del Senado respeto a todas las fuerzas políticas. No me corresponde a mí combatir a ninguna de las fuerzas políticas representadas, aún siendo un senador miembro de una bancada. En este caso, soy integrante de la bancada de Morena. Tengo una responsabilidad que me obliga a representar al conjunto del Senado. Así es de que mis respetos para todas las bancadas parlamentarias. Muy bien. Y finalmente, Martí Batres, ¿qué pasará con el dictamen de la Guardia Nacional? El presidente ha dicho que está insatisfecho, particularmente por este cuarto transitorio, las decisiones que se tendrían que tomar en el corto plazo en temas de seguridad. Para que veas que la cosa es más compleja, ¿verdad? ¿Qué dices al respecto? Lineal. ¿Le dará satisfacción el Senado al presidente? El Senado de la República va a dar su discusión y hay diversos puntos de vista que se han manifestado. Por cierto, sobre ese cuarto transitorio, he leído hoy por la mañana 2 declaraciones distintas. Una, la de el coordinador del grupo parlamentario de Morena, que dice que se apoyará este cuarto transitorio. Y también leí la declaración de un senador del PRI manifestándose en discrepancia con este cuarto transitorio. Bueno, el Senado va a dar en el ejercicio de su soberanía esta discusión. Ya turné esta minuta de la Guardia Nacional a las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos. Estas tendrán que hacer un dictamen. Se van a reunir la próxima semana, al parecer se reunirán lunes o martes y van a empezar los trabajos correspondientes para dictaminar esta reforma. Y corresponde a ellas elaborar el acuerdo correspondiente. Insisto, es un acuerdo que requiere las 2/3 partes de los votos. Y tú conoces el dictamen, ¿estás de acuerdo con él? ¿Te gusta la idea que pasó de la Cámara de Diputados a la de Senadores en términos de la creación de Guardia Nacional? ¿Cómo sería tu voto, senador? Es un tema muy relevante. Me parece importante el conjunto de voces que se han expresado al respecto y creo que las audiencias que se dieron en días pasados pudieron mostrar un abanico de puntos de vista. ¿Cuál es el tuyo? Respecto de la iniciativa original, hubo cambios en el dictamen. Respecto del dictamen, hubo cambios en el segundo dictamen. Y respecto a ese segundo dictamen, todavía hubo discusión en el Pleno del Senado. Para mí, en el Pleno de la Cámara de Diputados. Para mí lo importante es el acuerdo al que llegue el Senado de la República. Me parece que hay que llegar a un acuerdo sobre este tema. El país necesita una fuerza de seguridad pública en el conjunto del territorio nacional. Muy bien, Martí Batres. Las características que tenga, los elementos internos que tenga, ya serán decisiones del Senado de la República. Muy bien, te agradezco muchísimo que hayas estado en el estudio Nacho. de Directo. Muy buenas noches.